Buenas tardes, benditos aficionados y aficionadas del Atlético de Madrid. Bueno, tras la noticia de este fin de semana de David Medina en Marca, donde tituló Joao Félix cerca de salir del Atlético en enero, la verdad que se ha liado un importante debate entre la afición atlética, de tertulias, debatiendo sobre lo que va a suceder con el futuro del portugués, cuáles han sido las causas de esta petición de Joao de querer salir del club y sobre todo qué va a pasar y quién tiene la culpa. Bueno, yo creo que esto es importante empezar por el principio, contando el génesis de la noticia. David Medina se hace eco de esta noticia el pasado sábado. Lo cierto es que bendita afición nos lo venimos contando hace semanas. La petición de Joao Félix y la decisión en firme de abandonar el club. Ya os contamos que después del partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, Joao Félix y Simeone tuvieron un enfrentamiento muy importante tras el partido. Ese enfrentamiento las consecuencias que ha tenido es que prácticamente la comunicación entre Simeone y Joao Félix a día de hoy es inexistente. Y los últimos partidos que ha habido desde ese día hasta el parón, la comunicación principalmente se lleva a cabo por otros miembros del cuerpo técnico. Días después, el partido contra el Brujas en el Metropolitano, Joao Félix toma la decisión, después de ese partido, de solicitarle al club, a través de Jorge Méndez, la salida formal del club en el mercado invernal. A la que el club le contesta diciendo que, bueno, que quedan unos partidos hasta el parón mundialista, que hay que intentar reconducir la situación y que después ya se verá. La realidad de esto es que, más allá de que Joao Félix en los últimos partidos antes del parón mundialista ha elevado sus prestaciones, ha marcado goles importantes y hemos visto una imagen de Joao Félix quizás diferente, lo cierto es que la distancia con Simeone no es que siga siendo, es insalvable, sigue siendo la misma. Y por tanto, la situación no ha cambiado. ¿Qué quiere decir esto? Que la noticia de David Medina, para mí la noticia no es que Joao Félix quiere salir, que eso ya os lo hemos contado en Bendita Afición, ¿no? y hace semanas. La noticia realmente es que el club está dispuesto a traspasarlo. Ahora sí. ¿Por qué? Porque el club se ha decantado por Simeone. Claro, es fácil darse cuenta de que el club, que tiene un agujero de 60 millones de euros provocado por ya un agujero que había en la pretemporada, al no haber ventas claras y sobre todo el trastoque económico que ha supuesto la eliminación tanto de Champions como de Europa League en este primer tramo de la temporada, hace que evidentemente, ya lo dijimos también en Bendita Afición, sea necesario vender activos, vender jugadores para poder paliar eso, ¿no? Ante eso, evidentemente, vender un activo que tiene bastante valor y que evidentemente está incomodándole al entrenador o que, digamos, ese jugador no tiene punto de encuentro con el jugador, pues es la solución fácil, ¿no? Eh, eh, David Medina publica esta información el pasado sábado y debemos hacernos una pregunta: ¿por qué lo publica ahora el Marca esto, no? Bueno, como sabéis, David Medina es el periodista, uno de los mejores periodistas mejores informados de Marca, porque el Atlético de Madrid le filtra la información a él, ¿no? Entonces, el Atlético de Madrid le filtra esa información de manera voluntaria a David Medina. ¿Con qué finalidad? Pues hombre, evidentemente la finalidad es allanar el camino, allanar el terreno. El club, entiendo que le filtra esta información a David Medina para que todo el mundo, para que la afición sepa que es el propio Joao Félix el que ha pedido ser traspasado, y evidentemente también para que todo el mundo entienda que el club lo que hace es solucionar un problema tanto económico como deportivo, ¿no? Entonces el club ya está allanando el terreno para que luego no le caigan las típicas críticas de somos un club vendedor, vender al mejor jugador de la plantilla, los jugadores se han quitado de un plumazo a un potencial balón de oro del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas críticas destructivas hacia la Junta Directiva del Atlético de Madrid vienen a intentar empezar a ser paliadas por este artículo que la propia dirigencia del Atlético de Madrid le filtra a David Medina para que lo publique. Y eso evidentemente genera un debate en la afición que ya se está produciendo. Por tanto, ¿Joao Félix ha pedido salir? Sí, ya os lo dijimos nosotros. ¿El Atlético de Madrid está dispuesto a vender? Sí, sí. Se ha decantado por Simeone. Le van a dar a Simeone todas las herramientas para que clasifique para Champions de aquí a final de curso. Y después ya se verá. Pero Joao Félix arregla dos problemas gordos: el económico y el deportivo. Entre otras cosas porque el entrenador no tiene punto de encuentro con él y el jugador tampoco quiere seguir con Simeone, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se soluciona esto? Con dinero. ¿Qué equipos pueden optar a Joao Félix?
A ver, evidentemente el Mundial es un escaparate para cualquier jugador, y para Joao Félix no es menos. Sí que es verdad que el primer partido Joao Félix estuvo muy bien. Vamos a ver qué rendimiento hace en el resto de partidos. Hoy tiene un partido importante Portugal, ¿no? Vamos a ver ese rendimiento de Joao Félix cómo es en el Mundial, porque eso, evidentemente, yo creo que si Joao Félix hace un gran Mundial, el tema va a haber más equipos interesados y con más dinero encima de la mesa, mientras que si hace un Mundial más mediocre, ahí puede haber problemas. Porque el Atlético de Madrid no quiere regalar al jugador, pero es consciente que es difícil poder recuperar los 127 millones de euros que invirtió en su momento. Con lo cual, ahí va a estar un poco el caballo de batalla, ¿no? Qué equipos pueden interesarse por Joao y sobre todo con qué pretensiones. Yo creo que los equipos de la Premier League pueden venir con dinero, en torno a 100, 120 millones de euros, por un jugador de 23 años, recordemos, si Joao Félix hace un buen mundial. Yo creo que entre 100 y 120 millones pudieran llegar a ofrecer. El problema es si hace un mundial mediocre, ahí puede ser que ya haya equipos que tengan ciertas dudas, ¿no? Con lo cual, eso es un paso importante. Pero a nada que Joao Félix haga un mundial más o menos decente, esos equipos de la Premier van a venir. El Bayern de Múnich ya vino este verano, puso el dinero, y el Atlético de Madrid lo rechazó. ¿Va a volver el Bayern a insistir en Joao Félix? Será una de las posibilidades, aparte de los equipos de la Premier League. ¿En qué lugar queda el PSG? No lo sé, yo el PSG lo veo bastante cubierto en la delantera, con Mbappé, con Neymar y con Messi, y no veo a Joao Félix yendo a un equipo a ser suplente. Con lo cual, yo no creo que los tiros vayan a ir por la parte del PSG. Pero sí creo que los equipos de la Premier, pues los Chelsea, los United, los City, los Tottenham, los Arsenal, incluso el Liverpool, cualquiera de estos puede venir con el dinero para llevarse a Félix. Por tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que si alguien pone una oferta importante por Joao Félix va a salir. ¿Por qué? Porque es voluntad del jugador y segundo, porque el Atlético de Madrid soluciona dos problemas con una sola venta. Es verdad que no se busca fichar un jugador en la delantera para sustituir a Joao Félix. El Atlético de Madrid ese dinero lo meterá al cajón de las deudas, a paliar deudas, y sí que buscarán reforzar puestos que consideran que están peor cubiertos. Simeone nunca quiso 5 delanteros en la plantilla, se los encontró, Simeone quería 4. Con la venta de Joao Félix se encontrará con 4 delanteros y ese dinero que pueda venir puede dar cierto margen para intentar fichar un central que Simeone sí que quiere sí o sí. Por tanto, mi apuesta es que Joao Félix a un 90% va a ser del Atlético de Madrid este mercado invernal, siempre y cuando haya una oferta importante por él. No desmesurada, importante, porque el club lo quiere traspasar. Y como conclusión a este vídeo os diré algo. Os diré que el traspaso de Joao Félix del Atlético de Madrid para mí es malo. Y es malo porque refleja el fracaso tanto de Joao Félix como del entrenador. Que un jugador como Joao Félix no triunfe en el Atlético de Madrid solamente se puede catalogar como un propio fracaso, pero es un fracaso compartido del jugador por no haber conquistado al entrenador como del entrenador, por no haber sido capaz de integrar a Joao Félix en este equipo y haber sacado lo máximo de él. Y al final el que pierde es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid pierde un potencial Balón de Oro a un jugador importantísimo que a futuro seguramente será uno de los mejores jugadores del mundo. Pero no le ha visto otra que elegir entre los dos. Y el Atlético de Madrid apuesta por Simeone, porque no, ahora mismo Simeone hasta junio va a seguir, y apuesta por quitarse ese problema del vestuario y arreglar las arcas que están bastante mal. Es la solución fácil, pero quizás no sea la mejor solución. La solución había que haber intermediado antes entre Simeone y Joao para que la situación no hubiera llegado a este punto de no retorno, en el que ha llegado, y ahora la única solución es la venta, lamentablemente. Por tanto, bueno, yo creo que es un fracaso estrepitoso tanto de Simeone como del jugador. Creo que no es bueno para ninguno de los dos. Joao quería seguir al Atlético, pero no puede, no quiere, porque está Simeone. Y Simeone va a dejar de tener mucho talento en la plantilla, porque Joao Félix es un jugador diferente. Y Simeone no ha sabido integrar en el objetivo común. Con lo cual, una pena, una mala noticia para el Atlético de Madrid. Vamos a esperar acontecimientos, vamos a ver qué ocurre definitivamente, pero esa es la información a día de hoy y eso es lo que os quería contar y comentar al hilo de todos los comentarios. Así que nada, vamos a ver qué sucede. Estamos en contacto y esta semana más sorpresas en Bendita Afición. Un abrazo.